Hola amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Yo soy Nico Ruiz, de nuevo aquí platicándoles desde la ciudad de Sitges, a 30 kilómetros de Barcelona, en Cataluña, en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña 2021. Y ahora quería platicarles de otra película que me pareció como muy interesante. Es una película que, por desgracia, a diferencia de otras reseñas que les he mandado desde acá, no creo que llegue a México. Yo creo que va a ser difícil que se distribuya en México, que lleguemos a verla algún momento en México. Y es una lástima, porque es un thriller policíaco sumamente interesante ruso que se llama The Execution, de Lado Vanitaya. Y es una cinta que trata justo sobre una historia real, una historia que sucedió y que es en serio sumamente interesante en esta época. Sí, Netflix ahorita está lleno de seriales de crimen, de cuestiones de crimen verdadero y demás, es porque hay un enorme consumo de estas cosas, pero en general todo está centrado en asesinatos o misterios, que no digo, en el Netflix al menos que nosotros vemos, en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero rara vez pensamos como el asunto psicológico detrás de los asesinatos seriales en un lugar como la Unión Soviética, al final, justo antes de su caída. Entonces esta es una película situada en los años 80 que trata la historia real de un asesino serial de la era soviética, del final de la era soviética, entre 1980 más o menos y 1991, que cometió muchos crímenes bastante terribles. La historia real, claro, cambia, ¿no? Aquí está adaptada, está hecha para la pantalla de una forma bastante interesante, que Vanitaya, a pesar de no ser un director como muy experimentado, tiene varios cortometrajes, pero este es su primer largometraje, logra hilar la historia de una forma particularmente compleja, porque utiliza mucho las analepsis, es decir, los saltos en el tiempo, para ir pasando del principio de esta historia, del principio de estos asesinatos, hasta la culminación de la investigación que llevó a atrapar al asesino. En el centro de la película hay un detective muy reputado porque él ya dio resultados en Moscú. Esto pasa en una provincia rusa. Él ya dio resultados en Moscú y atrapó a un asesino serial que estrangulaba niños, los desnudaba, abusaba sexualmente de ellos y los dejaba colgados solamente con sus zapatos. Es interesante esto porque justamente como él atrapa esto, se vuelve reputado y tiene como una cierta reputación de atrapar a asesinos seriales. Es el único policía de la Unión Soviética que cree justamente en como ciertos métodos efectivos de psicología para investigar estos crímenes. Sí, vimos, por ejemplo, en la serie de Mindhunter de David Fincher, que todo el asunto de los asesinos seriales como una investigación psicológica, ¿no? En la que se basa también, por ejemplo, todo el principio del silencio de los inocentes de Jonathan Demme. Era difícil de aceptar, era particularmente difícil de aceptar en Estados Unidos, que digamos ya tenía como toda una tradición psicológica bastante construida, pero aún así era bastante difícil de topar, porque básicamente era una cuestión de la banalidad del mal, ¿no? Digo, se pensaba inmediatamente que aquel que hiciera asesinatos relacionados compulsivamente con alguna pulsión sexual era necesariamente alguien desviado, ¿no? Alguien fuera de lo normal, y pues justamente el punto era que no, que cualquier vecino, que cualquier hijo de vecino podía ser un asesino serial. Si esto era difícil de aceptar para el FBI en Estados Unidos en los años 70, imagínense cómo era para la burocracia militar y policíaca de la Unión Soviética al final, justo antes de la caída de la cortina de hierro. Era algo impensable. Los policías estaban enfocados más bien en una idea de lo que era socialmente correcto, de lo que era la normalidad, y de esta normalidad que fundamentaba además como el principio bondadoso del comunismo. Entonces, era impensable que un hijo de la era soviética empezara a matar gente compulsivamente como lo hace este asesino serial. Y este detective justamente viene a poner sobre la mesa unas ideas de psicología bastante avanzadas para el tipo de investigación policíaca que se hacía en la Unión Soviética en los años 80, y trata de atrapar al asesino. Lo interesante aquí es que con lo que les decía, las analepsis, con los saltos, analepsis y prolepsis, con los saltos en el tiempo, la película construye todo un perfil más que del asesino,
del policía. Y esto es sumamente interesante porque aquí lo que están mostrando es la conveniencia de los asesinatos seriales también para ocultar muchos otros crímenes. Es una película sumamente interesante porque no nada más retrata como la encuesta policial, el asunto detectivesco, sino también todo el enorme problema que era la burocracia policíaca institucional de la era soviética. Muy bien filmada, particularmente cuidada, verdaderamente oscura, muy agresiva, con muchas referencias, obviamente, como había dicho, al Silencio de los Inocentes de Jonathan Demme, sobre todo en la colaboración entre el policía que atrapó a un asesino serial y este asesino serial ayudándolo a atrapar a otro asesino serial. Pero más allá de estas similitudes superficiales, The Execution tiene como un punto verdaderamente interesante, está muy bien hecha y para ser una ópera prima muestra una ambición y una seguridad bastante impresionantes. Ojalá se pueda ver por allá en México. Y nada más les quiero dejar una imagen de la película. La película se llama The Execution porque está hablando de un castigo. ¿Cuál es el castigo digamos, adecuado para un asesino serial, para alguien que hace asesinatos verdaderamente terribles? De aquí estamos hablando de alguien que apuñala a mujeres por la espalda, retacándoles la boca con tierra para que mientras sienten las puñaladas se asfixien con la tierra, una cosa espantosa. Pero ¿cuál es el castigo adecuado para un criminal así, o para un criminal en serio, para un criminal que viola y mata a niños? Y plantean una idea de cómo podría ser un castigo justo según la justicia brutal, macha, terrible de la Unión Soviética antes de la caída de la cortina de hierro, y es esto, una ejecución etrusca, es decir, una ejecución que se practicaba, que era amarrar al asesino con su víctima muerta y dejarlos que se pudran juntos, es decir, el criminal se muere pudriéndose con la víctima a la que le dio muerte. Con esta imagen nada más les dejo una pista de a dónde llega a ir la película en momentos muy oscuros. Es sumamente interesante y bueno, si pudieran recomendarles un thriller policíaco desde acá, desde Sitges, sería ese. Más adelante les mandaré algunas otras reseñitas, algunas pistas sobre cómo encontrar estas películas. Espero también poder hacer algunas entrevistas y bueno, pues ya saben, denle like al canal de Código Spaghetti, pongan la campanita para saber todo lo que vamos sacando y nos estamos viendo desde acá, el otro lado del charco. Fue un honor y un placer platicar con ustedes. Nos vemos.